Hola, buenas. La verdad es que he estado pensando en cómo hacer una intro, pero se me hace muy raro porque, claro, es otra plataforma y bueno, en fin. Tanto los que me conozcáis como para los que no me conozcáis, soy Luisa y me gusta hablar de libros un montón y por eso estoy aquí. Seguramente la mayoría de vosotros hayáis llegado aquí a este vídeo por mi Instagram y quería daros las gracias por estar aquí. Bueno, aquí está la Luisa Editora. Me paso por aquí para decir que se me olvida decir lo más importante y es que bienvenidos a Azul's Clover Books. Espero que sea una aventura muy bonita tanto para vosotros como para mí y mejoraré en el futuro. Mejoraré. Quería hablar sobre dos libros, aunque me voy a centrar sobre todo en el primero, pero serían Romper el Círculo y Volver a empezar. Me voy a centrar en Romper el Círculo sobre todo porque es el libro que más polémica ha dado, por decirlo así. Mucha gente ha hablado sobre este libro de forma negativa porque no les ha gustado la forma que ha tenido la autora de llevarlo. Para quien no sepa de qué van estos libros, voy a decir desde ya que voy a hacer spoiler, entonces si queréis leerlo sin ningún spoiler, por favor tened cuidado con este vídeo porque voy a dar mi opinión mencionando sucesos de ambos libros, entonces os aviso por si acaso. Tengo una opinión un poco diferente a estas personas y quería exponerla, pero quiero empezar por las cosas que estas personas utilizan como argumentos para decir que la autora no ha hecho bien a la hora de retratar lo que viene siendo la violencia física. Antes de meterme en ello, quiero explicar que es una novela que va de violencia física y psicológica dentro de una relación de pareja. Me he hecho una chuletilla para acordarme de todo. Voy a empezar dándoles la razón a estas personas que dicen que está mal hecho en ciertas cosas, y es que se dice en el libro que Ryle, que es el protagonista masculino, que abusa de Lily, que es la protagonista femenina, tiene un trauma de su infancia y por ese trauma tiene como una especie de blackouts en los que no es consciente de lo que hace, y en esos blackouts es cuando abusa físicamente de Lily. No me gusta que el autor haya utilizado esta justificación como para despertar una compasión en nosotros de, bueno, es que tiene un trauma y no es consciente de lo que hace mientras está agrediéndola, vaya. Los traumas que tengas no justifica que golpees a una persona. Los traumas se tratan. Dicho esto, hay una cosa que ellos utilizan como argumento, y es que Riley y Lily tienen una hija al final de Romper el Círculo, y es debido a esta hija que Lily decide separarse de Riley porque no quiere que ella pase por lo mismo que ella. Para poner contexto, Lily también creció en una familia en la que había abusos físicos y psicológicos por parte de su padre a su madre, entonces ella tiene ciertas heridas y traumas debido a haber aguantado esto como hija de un matrimonio violento. Entonces no quiere que su hija pase por lo mismo. Uno de los argumentos es que si Riley tiene estos blackouts en los que de repente no sabe dónde está y no sabe qué está haciendo, porque Lily confía en dejársela a él a solas. Y es cierto, no tiene sentido que le deje a su hija, teniendo en cuenta que puede perder la conciencia en cualquier momento y puede incluso abusar físicamente de su hija. Sin embargo, Lily le deja a la niña sin ningún tipo de supervisión, entonces no tiene nada de sentido. Unido a esto, parece ser que los blackouts o la pérdida de conciencia, como queráis llamarlo, solo le pasa cuando está con Lily, precisamente, es decir, nunca le pasa con otras personas, no abusa de nadie más. Es un poco raro, porque si yo acepto que la autora utilice los blackouts, muy bien, me parece genial, si es lo que quieres meter, pues bueno, pero creo que no está bien desarrollado, porque si de verdad este personaje sufriese estas pérdidas de conciencia, tendría que perderla con mucha más gente, no solo con Lily, pero resulta que solo pasa con Lily, entonces no. Si lo desarrollas bien, sí, si no, no. No sé cuál es la función de las pérdidas de conciencia en esta novela, porque no están bien desarrolladas y no tienen sentido.
También estas personas coinciden en que hay una romantización en la novela de, supongo que una relación abusiva. A mí no me parece, sinceramente, y os voy a dar los argumentos. Yo creo que estas personas, sobre todo, su argumento es que Lily se quede en esa relación. Yo lo puedo comprender perfectamente. No he pasado por ello, gracias a Dios. Ojalá nadie pasase por ello, pero poniéndome en su situación, Lily tiene la esperanza de que Rael cambie y vuelva a ser la persona de la que se ha enamorado. Entonces decide aguantar porque le quiere simplemente y es totalmente válido. Si recapitulamos las escenas de abuso físico que hay en la primera escena en la que sucede, Rael se ve súper preocupado, le pide perdón, incluso llora, y ella lo perdona, porque además dice que no lo va a volver a hacer, y entiendo que lo perdone. En el segundo, Rael se ve arrepentido, pero no tanto como la primera vez. En el tercer episodio ya Rael ya empieza a mostrar su verdadera cara, y es que tampoco se arrepiente tanto, y en la cuarta ya simplemente le da igual. Porque Rael ha conseguido lo que quería, y es que Lily no pueda separarse de él. Al principio tenía miedo de perderla, entonces de ahí viene el llanto, el arrepentimiento, el no voy a volver a hacerlo. Y cuando ya consigue su objetivo, que es convencer a Lily de que va a cambiar y que ella crea en él, ya se relaja, porque sabe que Lily ha caído una vez y que puede volver a caer. Y eso es manipulación. Es normal que a las personas nos pasen esas cosas. Quiero decir, yo, como he dicho antes, no he estado en una relación así, pero sí he estado en otro tipo de relaciones más o menos tóxicas, y simplemente yo no quería verlo, o lo veía pero quería ignorarlo porque confiaba en que las cosas cambiaran entre esa persona y yo, porque quería que cambiase de verdad. Puedo comprenderlo perfectamente porque lo mío ha sido un mucho menor grado, y aún así yo quería quedarme en una relación que no era buena para mí. Entonces entiendo perfectamente a Lily que se quede en una relación en la que la están maltratando porque quiere a esa persona y porque quiere confiar en que va a cambiar, en que va a volver a ser la persona que era antes, y en que va a poder tener una vida bonita a su lado. Muchas veces nuestro cerebro no está capacitado para entender las cosas de golpe y necesita su ritmo. Poniéndome en su piel, si a mí una persona a la que más se me golpease, yo creo que mi cerebro tardaría en tener una respuesta lógica. Seguramente el miedo sea la primera respuesta, pero luego también sería el tema de minimizarlo, de decir, bueno, es que a lo mejor lo estoy exagerando, es que a lo mejor me lo he imaginado, es que a lo mejor no ha pasado de verdad, es que a lo mejor me golpeé. Y todas esas cosas las hace nuestra mente para protegernos, porque lo que viene después, cuando hay un entendimiento de la situación objetivo, eso sí que es duro, porque te das cuenta de que esa persona a la que amas de verdad te ha hecho daño y no le importas. No se demuestra el amor pegando a una persona o humillándola o destrozándola. No. Ese entendimiento cuesta, porque cuesta mucho dejar de lado los sentimientos que tienes por una persona. Y por eso yo pienso que Lily todo el rato lo está justificando. También está el tema de la simpleza del lenguaje, y es verdad que el lenguaje es bastante simple y siento que está bien, porque si el lenguaje fuese demasiado complejo, realmente la historia y sobre todo el mensaje no tendría tanto sentido, o incluso haría que el lector se perdiera en algún punto. Y luego el tema de los clichés. Bueno, a ver, es que es verdad que tiene clichés. Por ejemplo, que Lily y Rael se conozcan en una azotea y no se vuelvan a cruzar sus caminos hasta que de repente pues se encuentran, y encima la primera empleada, bueno, primera y única empleada de Lily sea precisamente la hermana de Rael, pues sí, es cliché. Y hay más escenas clichés, como por ejemplo que Atlas, que es, que no hemos hablado de el maravilloso Atlas, que es el protagonista masculino en la segunda parte, y es el amigo y el amor de la infancia de Lily, pues que de repente aparezca otra vez en su vida y siga enamorado de ella. Sí, es un cliché. Creo que todos los libros a día de hoy tienen algún tipo de cliché. También quiero hablar de un asunto determinado y no quiero ser malinterpretada, así que voy a intentar explicarme lo mejor posible. Y es que hay una frase que es precisamente Rael el que la dice en el primer libro, algo así como
no hay buenos ni malos, solamente somos personas, como dando a entender que al final tenemos tanto nuestra parte mala como nuestra parte buena. Y es cierto. Es un poco irónico que lo diga él cuando yo sinceramente considero que él es una persona deplorable. Si hablamos de la figura de Ryle, tenemos que decir que es un tipo atractivo, es neurocirujano, es carismático, entonces es una persona interesante que podría atraernos a cualquiera. Además de eso, no es mala persona dentro de los vínculos que tiene de amistad o con su hermano, pero en la relación que tiene con Lily es una persona horrible. Creo que esta frase es muy importante porque podemos decir que Ryle no es una mala persona hasta que pasan las cosas que pasan. Y a mí me parecen suficientes como para que una persona pierda todo mi respeto. Hablamos de Ryle, es un tipo que intenta hacer sentir mal a Lily por todo, no asume su culpabilidad en ningún momento. En la segunda parte le echan cara que desde que vuelve a aparecer Atlas en la vida de ambos, todo se va al garete y es como, no, amigo, iba mal desde antes, pero tú estás utilizando la justificación de Atlas para salirte con la tuya. Y es que utiliza de verdad la presencia de Atlas en la vida tanto de Lily como de su hija como de él para justificar el que él sea una persona desagradable y mala. Ahora, comparando los personajes de Ryle y de Atlas, son dos personajes muy distintos, pero que tienen unas circunstancias muy parecidas. Y es que tanto Ryle como Atlas han tenido un pasado malo, incluso diría que el de Atlas es peor que el de Ryle, desde mi punto de vista. Y aún así se muestran dos prototipos de personas muy diferentes. Ryle utiliza ese trauma y ese dolor para hacer daño a otra persona, mientras que Atlas utiliza ese trauma y ese dolor para proteger a otra persona. No, no somos ni buenos ni malos. Bien es verdad la frase típica de somos el malo en la vida de alguien, por supuesto, porque no podemos ser el bueno en la vida de todos. Somos personas que tomamos nuestras decisiones y las tomamos según creemos desde nuestra experiencia y no son decisiones ni correctas ni incorrectas, simplemente son decisiones. Y serán buenas o no dependiendo de qué hagamos con ellas. Ah, por cierto, que yo no he querido hablar de esto en ningún momento porque yo no me quiero meter en problemitas. Me comentaron que Colin Hoover empezó a hacer merchandising de Romper el Círculo. Que yo digo, bueno, si lo haces de volver a empezar, está bien, pero de Romper el Círculo, que es un libro que va sobre el abuso. También he oído que se va a hacer una película en el 2024. Sí la voy a ver. Quiero saber cómo la han hecho. Me da miedo. Y bueno, y los actores no me gustan. Y bueno, hasta aquí este vídeo. No sé cuál será la duración, espero no haberme pasado. Espero que os haya gustado dentro de lo que cabe porque sé que hay muchas opiniones que estarán en contra de las mías. He intentado exponer mi punto de vista de una forma lo más clara posible para que se entiendan mis argumentos. Por supuesto entiendo a las personas que no les ha gustado este libro y por supuesto también entiendo a las personas que sí les ha gustado este libro y me parece correctas las dos cosas. Comentadme lo que queráis, ya sabéis que tenéis mis redes sociales y pues nada, espero que nos veamos prontito por aquí y muchas gracias. De Lyle, claro que sí. Es un tipo muy asqueroso, de verdad, o sea... Es que Ryle... Bueno, casi tiro todo. No me acuerdo qué iba a decir. Por cierto, que si os gusta que hable tanto, os recomiendo mi Instagram, que ahí sí que hablo, que no paro. Ahí estoy, además, casi todos los días siendo una pesada. Así que bueno.